porque indudablemente hasta donde pueda, no la quiero comprometer, porque también está esta cuestión del compromiso. ¿Cómo andas, Bárbara? Hola, ¿Todo bien? ¿qué tal? Gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, digo, no te quiero comprometer hasta donde vos puedas, porque viste que en esto de la justicia es también ver minuciosamente hasta dónde puedo opinar. Obvio. ¿Por dónde querés arrancar de todo lo que escuchaste? No, qué sé yo, lo último, lo que mencionabas, lo de la jueza, me parece gravísimo, me parece, y no solo como vos decías, que esto después termina en un jury cuando los jueces fallan contra lo que el Poder Ejecutivo no quiere, o sea, realmente, más allá de las chicanas y de las cosas, no sé, escucharla a la vocera presidencial decir, no me acuerdo exacto cuál fue la frase ahora, pero que se lleven los delincuentes a la casa. Ujú. Bueno, lo que decimos siempre, demagogia punitiva absoluta, un desconocimiento de la realidad, del derecho, o sea, realmente está en peligro para mí la división de poderes, la independencia de la justicia, y eso es realmente, realmente grave, por eso celebro que los jueces hayan alzado su voz, porque realmente, y me pregunto lo mismo que me preguntaba la última vez que estuve acá, Ujú. si los delitos bajaron a tasas mínimas históricas, si los homicidios se redujeron absolutamente como ellos dicen, ¿por qué todos estos cambios tan estructurales? Realmente no, me pregunto lo mismo que me había preguntado otra vez, todavía no encuentro la respuesta y después de leer lo que los jueces, el comunicado que hicieron los jueces que enviaron a Ujú. la Cámara de Diputados, me sigo preguntando lo mismo, realmente cuál es el fin del gobierno provincial de todas estas reformas. Ujú. Realmente me preocupa, en nombre de la justicia me preocupa. Todas juntas, en poco tiempo y sin debate y sin diálogo, las reformas. Eso creo que es lo más preocupante, lo más llamativo y lo que también, repito, celebro de lo que dijeron los jueces. No se puede hacer reformas tan estructurales. A Ujú. ver, obviamente que avanzamos y seguramente hay reformas que son necesarias. No digo que todo tiene que quedar siempre exactamente igual. Ahora, reformas a espaldas de los operadores judiciales, directamente, no, como decía en el comunicado, los argumentos por los que el Poder Ejecutivo manda estas reformas son atendibles, pero realmente la reforma no tiene nada que ver con lo que ellos dicen que quieren modificar. Y realmente creo que sí, además hay un desconocimiento de cómo se manejan las cosas, Ujú. porque después las leyes tienen que ser operativas, porque Claro. entonces, o sea, vamos a reformar todo y si después eso no puede, o sea, una oficina de gestión judicial provincial única, con jueces que resuelvan cosas que suceden a 500 kilómetros de acá. Ujú. O sea, no solo se desnaturalizan las garantías constitucionales del juez natural, sino que no es lo mismo un juez que intervenga en algo que sucede en su localidad, que tenga que decidir sobre lo que sucede en una pequeña localidad del interior. Digo, cada idiosincrasia, además de las garantías Sí, constitucionales sí, sí. que se Ujú. afectan, digo, ¿no? Eh, no le veo, no, al contrario, para mí va a ser peor, no va a ser Ujú. ágil. Entiendo que hay un embotellamiento absoluto, que hay un problema que todos sabíamos que iba a suceder. Ujú. Eh, a ver, de hecho, una de las últimas modificaciones del Código Procesal Penal que hizo que no se pueden hacer abreviados, antes nosotros podíamos hacer juicios abreviados Ujú. hasta incluso el día que arrancaba el juicio oral. La verdad que el juicio abreviado es una herramienta que descomprime muchísimo el sistema penal, porque si todos los juicios, todas las causas, perdón, fuesen a un juicio oral, es Claro, imposible, imposible. imposible. Ujú. Y es lo que nos está pasando ahora. ¿Por qué? Porque no podemos hacer abreviados, que de hecho ahora veo, escuché que había como van a reformar de vuelta eso, porque que no se puedan hacer más abreviados realmente hace que nosotros estemos esperando juicios, personas que ya hace 6, 7 años esperando un juicio oral. Y mi pregunta es, dentro de 3 años más, o sea, va a haber pasado 10 años del hecho, esa persona que estuvo siempre en libertad y que tal vez es merecedora de una condena, digo, o sea, Sí, sí, hoy sí, está sí. amparada por el Ujú. principio de inocencia, no estoy diciendo que sea inocente, ¿no? Pero ¿qué van a venir a juzgarlo y a meterlo preso 10 años después del hecho? Claro. ¿De qué resocialización estamos hablando? O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando? Porque para la estadística, buenísimo. Ahora, vamos a la realidad. Una persona que cometió un delito hace 10 años, Ujú. le van a jugar 10 años después, lo van a meter.
tantos años preso, Tantos cuando años la preso. persona ya hizo su vida, no volvió a reincidir, tiene su familia, tiene un trabajo estable. Digo, y eso es lo que vemos hoy que está ocurriendo. Y por eso creo que estas reformas, pero que no solucionan de ninguna manera el problema, que todo momento quieren sacar a los jueces del medio, que lo habíamos dicho la otra vez con la otra reforma. Bueno, aquí dos cosas. Sí. Una, ya te voy a preguntar porque aquí hay un ejemplo de lo que hablamos la otra vez. Yo siempre trato de hacer docencia porque, en definitiva, no sabemos, hay gente, ¿Quién quién está está escuchando? escuchando y quién está viendo, por ahí hay gente que conoce y un poco que no. Cuando decimos juicio abreviado, son juicios que, en definitiva, terminan teniendo una... A ver, ayúdame Sí, vos, sí, sí, porque vos sí. sos la profesional. Juicios que terminan teniendo una condena acordado por las dos partes, pero una condena menor. ¿Es así? ¿Podríamos decirlo que es así? Claro, a ver, un juicio abreviado es un acuerdo ¿Un entre acuerdo? la fiscalía, Ujú. la defensa, o sea, el abogado del imputado, el imputado, por supuesto, que se homologa frente a un juez. Por supuesto, eso hace que se descomprima absolutamente la justicia y no es para todos los casos. Pero a ver, yo lo digo como abogada defensora. Ujú. Cuando vos ves que tenés un caso difícil, que tu cliente, que la fiscalía tiene pruebas suficientes para obtener una condena contra tu cliente, bueno, acordamos una pena Ujú. dentro del delito que está imputado, una pena que a veces sí, no está en el máximo de la escala penal, porque por eso es una negociación, por Sí. supuesto. Ujú. Y bueno, se soluciona en una audiencia donde se presenta el escrito de acuerdo abreviado con las pautas que se establecieron. Vamos a la audiencia donde el juez, si el acuerdo está dentro de los parámetros legales, lo homologa. Y la persona, el imputado, tiene la obligación de reconocer el hecho, cosa que en un juicio oral, por ejemplo, no sucedería nunca. Y bueno, y de ahí va a salir una condena, una suspensión del juicio a prueba, un criterio de oportunidad, lo que sea que se acuerde. Reconocer el hecho, lo haya hecho o no lo haya hecho. Sí, bueno. Porque ahí en el juicio oral sí estaría, no, A ver, si nos vamos a meter en polémica, yo creo, y lo voy a ver, decime. los juicios abreviados, igualmente, pese a que son una gran herramienta en algunos casos, en otro son un medio de extorsión, y lo digo abiertamente porque lo he dicho muchas veces y porque lo hemos charlado con colegas, charlas en el colegio de abogados para hablar de esto. A ver, a veces sucede que personas, como pasa hoy en día con la prisión preventiva, que lejos de ser la excepción, es la regla. Ujú. Entonces, capaz que firmando un abreviado, asumiendo la responsabilidad, se pueden ir con una libertad condicional, con una condena condicional, Ujú. y si no, están presos esperando que sea el juicio, que como decimos, el juicio puede pasar 2 años, 3 y más, porque hoy están ampliando las prisiones preventivas o sea, nuestro Código Procesal Penal dice que el máximo de la prisión preventiva es 2 años, 2 años. prorrogable 1 año más por causas excepcionales que marca el Código. Hoy en día estamos viendo prisiones preventivas de más de 3 años, y todos miran para el costado. Claro. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque el sistema colapsó. Porque no pueden hacer todos los juicios antes de que se cumplan los 3 años, que ya los 3 años son la regla, digamos, 2 más 1. Y hoy en día se están prorrogando prisiones preventivas más allá de los 3 años, que el tercer año ya era de gracia, Sí, y sí, ahora, sí. bueno, un tiempo más hasta que puedan organizar un juicio. Realmente, no sé qué. Cuando hablas de extorsión es porque, vuelvo a la misma pregunta, puede ser que sea culpable o no. Claro, a veces, a veces la persona no cometió el delito, pero como decimos, para Para, llegar al juicio oral tiene que estar mínimo 3 años preso, y capaz que haciendo un to- abreviado en 3 meses se va. con todos los gastos que origina. Además, Además con todo lo que te origina. Vamos a ir con varios temas. ¿Te parece que podemos tomarlo a esta cuestión? Porque uno habla de la intromisión del poder político, del Ejecutivo, con un fallo de una jueza. En este caso, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena, exacto, la jueza de menores. la jueza de menores, que invalidó el procedimiento donde se detuvo un menor acusado por balear un domicilio, que acá la jueza no dijo, che, el menor no fue. Exactamente. Hay que aclararlo. Porque la jueza no dijo que el procedimiento estaba, la aprehensión se produjo 12 horas después, bajo el argumento de flagrancia, y dijo, consideró que transcurrido ese tiempo no había urgencia real para justamente no hacer un allanamiento con pedido de un juez, con la solicitud del juez. Ahí, podemos decir de que este es el ejemplo, y después vamos a lo de los jueces, Sí. a lo que te convocamos, para tener tu idea y tu opinión.
¿No te parece de que esto es un ejemplo de lo que se quiere con esa famosa, famoso paquete de leyes de fortalecimiento de seguridad? Por supuesto que, a ver, esto que pasó con esta causa de menores, con esta jueza que declaró inconstitucional el allanamiento sin orden judicial, es lo que vine a hablar la última La vez, última vez. es lo que propone el gobernador con la última reforma que impulsó al Código Procesal Penal, que bueno, quedó medio ahí en stand-by, no se sabe qué va a ocurrir, pero bueno, siguen, no es que ponen el Yo esas freno de cosas cuando mano. están dormidas, digo, y porque además que están dormidas, que están frenadas, no se ha convocado a nadie todavía. No, como ¿Viste? sí quedó ahí. Y bueno, y en En algún cualquier momento lo van momento. a meter y sí. A mí me parece importante en el Ujú, caso este de que mencionamos de la jueza de menores, sí. subrayar que lo que la jueza dijo es que el allanamiento sin orden era ilegal, como vos dijiste. No Ujú, quiere decir que el chico es inocente, que no cometió el hecho. A ver, la flagrancia, que es lo que habilita, lo que supuestamente la policía entiende en ese caso, eh, quiero felicitar a la colega que consiguió esto, que es algo también muy importante, a la doctora Candela de Marchi. Desconozco los hechos, los pormenores de la ujú, causa, más que lo que uno pudo haber leído en los medios de comunicación, pero digo, la flagrancia es una cuestión de inmediatez ujú. entre la comisión de un hecho y la aprehensión de una persona. A ver, me parece que si pasaron 12 horas, salvo que haya habido una persecución permanente de 12 horas, la flagrancia se corta. Es una investigación nueva donde para ir a allanar la policía, no quiere decir que la policía no podía allanar, pero tenía que pedirle una orden a No un lo juez. juez. Ujú, Simplemente eso. Entonces también yo creo que la mala forma del Poder Ejecutivo, el comentario totalmente desafortunado, grosero y fuera de lugar de la vocera, hacen confundir a la gente. ujú, No estamos diciendo que ese allanamiento no se podía hacer, no estamos diciendo que esa persona es inocente, estamos diciendo, para ir y allanar una casa 12 horas después de la ujú. comisión de un delito, hay que requerir una orden a un juez, tan simple como eso. ¿No? Y si pasaron 12 horas porque, y ya lo hemos hablado también la otra vez, hoy en día Ujú. las órdenes de un juez se pueden conseguir, o sea, por WhatsApp. Por No quiere WhatsApp. decir que hay Ujú, que presentar un escrito, que tiene que ser un oficio judicial, no sé, con firma certificada. No. Entonces, es una gran mentira, ujú. digamos. En 12 horas se podía conseguir tranquilamente una orden judicial y hacer las cosas bien. Y aún así vuelvo a pedirte que hagamos docencia Sí, y voy a aprovecharme del intelecto, de tu intelecto para esto. Flagrancia, cuando se habla de flagrancia, ¿cuánto es el tiempo que sería flagrancia? Más o menos, a ver, decímelo. no, es una cuestión de inmediatez, no de gravedad del Claro. delito. De inmediatez si una persona que Ujú, es aprendida cometiendo un delito o que hay una persecución inmediata. De hecho, ujú, si se pierde de vista la persona en una persecución, claro. Ujú, la flagrancia cesa y arranca una investigación. No quiere decir, bueno, ya está, sigo con otra cosa. Es una investigación nueva que arranca, digamos, ujú, bueno, ocurrió este hecho, la persona se dio a la fuga, o sea, averigua a la policía dónde vive, hay que pedir una orden judicial. Ahora, repito, la flagrancia es una inmediatez entre la comisión de hecho y la aprehensión. ujú. No puede existir una flagrancia de 12 horas, por supuesto que no, que eso está mal y que es totalmente arbitrario, ilegal, inconstitucional y todos los que puedan existir Ujú. realmente. Y está muy bien que la jueza haya hecho eso. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿los jueces se van a animar a hacer eso? ¿Qué es lo que tienen que hacer para cumplir la ley? Si a la primera sale a hablar de esta forma, recibe el hate que recibe, y como decía, esto va a terminar en que la jueza va a tener que ir a dar explicación a la legislatura. Entonces, realmente yo creo que lo que está en juego y peligra y es muy grave es la independencia judicial. Sí, sí, totalmente. Porque además estamos hablando de, indudablemente que quieren un alineamiento absoluto, un disciplinamiento absoluto, porque, a ver, a la hora de decir, de plantear lo que se planteó, y todavía no sabemos dónde va a terminar. No, Todavía no no sabemos sabemos, dónde vamos a no terminar. sabemos. Vamos a pasar al tema, porque sé que tenés algunos pocos minutos para charlar. Vamos a hacer esto, si te Dale, a ver. parece. Yo te voy a contar lo que quiere el Ejecutivo con este proyecto para también cambiarle la historia a los colegios de magistrados. Y vos me decís cuál la respuesta Dale, de los magistrados. dale. Bueno, ¿qué quiere el gobierno? El gobierno, entre los cambios que se plantea
para la integración provincial de colegios de jueces que dice, va a permitir evitar sobrecargas de trabajo, algo que decía Bárbara recién, y mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Bueno, acá para no dar más nombramientos, ¿no? Entre los cambios más importantes aparece la creación de un colegio de jueces de primera instancia y otro de revisión con competencia en toda la provincia. Sí. Hoy hay 2, entiendo. Nosotros tenemos la oficina de gestión Ujú. judicial acá en... Cada circunscripción tiene Cada su secu- oficina, Bien. su oficina de gestión judicial. Cada tribunal, de hecho, o sea, el Ujú. tribunal de Villa Constitución tiene su propia oficina de gestión judicial, el Ujú. tribunal de Venado Tuerto, todos los tribunales tienen su propia oficina de gestión judicial. Ah, bien. Bueno, es muy importante que vayamos aclarándolo, ¿eh? Una oficina de gestión judicial única para el fuero penal. Sí, que tampoco queda claro cómo funcionaría, de qué forma, dónde estaría Ujú. sentada. Claro, hoy eso se atiende en cada una de las circunscripciones Cada una circunscripción, cada uno de los tribunales de los tribunales. tiene su oficina de gestión judicial. Y digo lo recalco porque no es que hay uno Ujú. por circunscripción, porque, por ejemplo, eh, las localidades más chicas que tienen sus propios tribunales, no sé, San Lorenzo, Ujú. que es circunscripción número 2, igual que acá, tiene su propia tribunal con su oficina de gestión judicial. Ujú. La oficina de gestión judicial es la oficina que se encarga de esto, de organizar las audiencias, de armar el cronograma con los jueces. Realmente es muy difícil y a veces eso es lo que leí que decían los jueces, coordinar audiencias con tanta cantidad de audiencias Ujú. diarias es muy difícil. O sea, no imagino cómo podría hacerse a nivel provincial Y realmente. aquí hay una incongruencia terrible, porque por un lado dicen evitar la sobrecarga de trabajo, pero por el otro lado achican, entiendo yo. Claro, no sé qué vamos a hacer qué haríamos con todas las oficinas de gestión judicial que hay Borrarla, hoy. entiendo. Pues si piensan, dice, una oficina de gestión judicial única para el fuero penal. Entiendo para toda la provincia. Incluso cosas que Dale. me pregunto. Sí. Oficina de gestión judicial 1, 2, porque hoy tenemos la oficina de gestión judicial de primera instancia, tenemos la oficina de gestión Ujú. judicial de segunda instancia. Bueno, que es otro tema que después también abordan el tema de las cámaras de apelaciones. Dale. Bueno, la posibilidad de rotación funcional de magistrados sin importar su asiento territorial. Sí, Vuelvo a decirlo, la posibilidad de rotación funcional de magistrados sin importar su asiento territorial. Nuevos criterios para integrar tribunal de revisión. sí. Mayor utilización de mecanismos remotos y reorganización administrativa del sistema. Aquí la posibilidad de hacer, entiendo yo, más juicios por Zoom que lo que... Porque hoy entiendo, a ver, ayúdame en esto también. Hoy entiendo que para este último, después, insisto, me gustaría que me digas lo que dijeron los jueces, pero hoy es una excepción el juicio por virtual, Sí, bueno, ese es ¿o no? otro gran problema que tenemos de la Ajá. pandemia esta parte, Sí. que la virtualidad, por eso siempre repito lo mismo que dije la otra vez, cuando la excepción que nos quieren hacer creer para situaciones de emergencia, de Ujú. urgencia, luego se termina convirtiendo en la regla y así pasó con las audiencias virtuales. Yo como abogada defensora me parece y lo hemos planteado miles de veces, una violación absoluta al derecho de defensa que en un Ujú. juicio. A ver, hay audiencias por ahí más técnicas que puedo entender que la persona no esté al lado. Ahora, en un juicio oral solamente en el código está previsto que la persona esté físicamente en la sala el día de la sentencia y si mal no recuerdo, solo el alegato de apertura Ujú. o puede no estarlo. O sea, donde se va a producir toda la prueba, donde van a venir los testigos, que van a hacer los que, a ver, la persona que está ahí va a recibir una condena o no, pero es la persona que más puede, o sea, su defensa, su propia defensa material, y es la persona que en el momento, cuando un testigo dice algo que no es, o sea, es el que más conoce de los hechos más que los propios abogados. Ujú. A mí me parece una violación absoluta al derecho de defensa que la persona no pueda estar en las salas de audiencia, en las imputativas no están, en las audiencias de ejecución penal todo por Zoom. Además, los Zoom se cortan, se escuchan mal. A los jueces no les importa. A los jueces no les importa que la persona no pueda escuchar. Es Claro. gravísimo. No puede escuchar cosas que van a decidir su futuro. Ujú. Eh,
Y bueno, entiendo que las jueces también tienen sus limitaciones propias de que, bueno, hay que hacer una audiencia y hay que hacerla como sea. Ahora, en el medio hay personas, hay derechos, Ujú. la inmediatez, son muchos los derechos que se violan para mí de la defensa de la persona que está siendo juzgada al no poder estar presencial en la sala. En la sala. Ujú. Todo, ver las caras, ver si el testigo que se va a sentar ahí va a decir la verdad, poder mirarlo a los ojos. Y no estoy hablando de causas donde hubo amenazas, estoy hablando de gente más normal, digo, qué sé yo. ¿Cómo vos no vas a poder sentarte ahí y escuchar lo que el testigo que te viene a acusar tiene para decir de vos, de lo que sucedió? Lo vas a escuchar por Zoom en una unidad penitenciaria, solo, sin poder decirle a tu abogado lo que quieras Claro. en el momento que Ujú. quieras. Si se corta, bueno, después se entera lo que sucede. Es Es duro, terrible. es duro, Sí, es me duro. imagino, a ver, nosotros escucharlo, que por allí, bueno, aquellos que están preocupados por esto, ahora, ustedes que están adentro, que tienen que ejercer en la defensa de alguien que puede ser, como les decía, acusado por el resto de su vida o que están viviendo justamente estos cambios en el sistema, realmente debe ser aún más duro, aún más duro. Y hay que pelear contra el sistema siempre es Claro. duro. Y ese realmente es nuestro trabajo y cada vez más, cada Y vez hay más. quiero que me des lo que lo que dijeron los jueces, ¿eh? Ya la contamos porque fue dura la respuesta. Pero quiero que me des esta porque qué mejor, la letra por ahí la comentamos o la vamos a comentar, pero vos estás y recorres los pasillos de tribunales. ¿Está este compromiso, está esta preocupación o o lo ven lejano, lo ven frío el resto de los actores de la justicia, como vos en este caso? Mira, te voy A ver. a ser sincera, Ujú, con con la primera la primer reforma que mandaron el proyecto, ujú, que nada, mucha gente, muchos fiscales ujú, se me han acercado a, nada, como yo estuve hablando del tema y subí un artículo que había ujú, escrito, a decirme qué bien lo que lo subiste, pensamos lo mismo. Bueno, que no lo pueden decir, pero realmente he hablado con varios, ujú, más asombrada para bien, digo, ujú. de, de fiscales que dicen, che, esto está mal. Los propios fiscales, la gran mayoría diciendo, te escuché y tenés razón lo que decís, como qué bien lo que dijiste, porque de verdad que hasta ellos se dan cuenta que está mal y para que, no lo pueden decir porque si no al otro día los Claro. matan y ya sabemos todo lo que ocurre, pero realmente yo creo que ojalá que esto que hicieron los jueces también dé pie para que el Ministerio Público de la Acusación, no sé qué postura como institución tienen al respecto, no creo que se expidan, pero estaría bueno, o sea, y como también dicen los jueces, bueno, convoquemos a los colegios, al ministerio, a la facultad, como debatamos sobre esto. Claro. Y eso es lo que para mí realmente hay que hacer. Y debatir y saber qué es lo que sucede, porque si el gobierno quiere solucionar los problemas que ocurren en la justicia, esto que estamos hablando, de que es verdad que faltaría celeridad, como digo, imagínate que hay personas que hace 6 7 años que están esperando para tener un juicio, Ujú. donde en el medio hay causas que prescriben y pasan un montón de cosas que afectan el accionar de la justicia, porque cuando la justicia le prescribe una causa, es porque hizo mal su trabajo. Claro. O sea, Ujú. yo como abogado defensor estoy contando los días, pero digo, como justicia, si a la justicia le prescribe una causa porque no pudo organizar un juicio oral, y sí, está fallando. Ujú. Ahora, me parece lo más correcto, lo más sano y lo más útil convocar a los jueces, al Servicio Público de la Defensa, al Ministerio Público de la Acusación, al Colegio de Abogados, a las universidades, a los actores, a las personas que trabajan todo el día con esto, porque también hacer una ley sentado en un escritorio y después es difícil, porque ellos hacen la ley y ya está, pero Ujú. después la ley hay que implementarla y a veces es imposible. Totalmente. Y lo peor de todo, que la verdad, y en esto, muchas veces nosotros decimos cosas y los que escuchan, y cuando escucha gente del gobierno, que generalmente pasa, dicen, no, pero ustedes son opositores, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, alguien tiene que criticarlos, número uno. Número dos, yo he hablado con otros actores en off the record de la justicia, me decían, es impresionante lo mal redactado que están los proyectos, o por lo menos, casualidad o no, los últimos dos o tres proyectos. Pero ¿qué decían los jueces, los magistrados? Como para hacer un mini Un resumen, resumen. sí.
esto, primero que los jueces señalaban que Ujú. lo que decíamos antes, que el proyecto, la reforma, que no se apoya en un análisis metodológico, Ujú. cualitativo ni cuantitativo, eso es lo que Ujú. decían los jueces, Sí. que muestra realmente cuáles son las fallas del sistema. O Ujú. sea, lo agarra como muy, muy, muy por arriba Ujú. y, y esto que decíamos, se quejan, por así decirlo, de que una reforma que va reformula estructuralmente el funcionamiento, porque una cosa de la otra reforma que estábamos hablando de es una modificación más de fondo, si se De quiere. Pero procedimientos. claro, Ujú. esto es una reforma de funcionamiento. Ujú. Entonces, ¿cómo no van a preguntarle a los jueces, al director de la oficina, a todos los directores de todas las oficinas de gestión judicial, Ujú. de cómo podríamos, digo, no sé a quién se le ocurren estas cosas, lo de la mala técnica legislativa ya lo dijimos también la otra vez, después cuando uno lee si uno lee un artículo aislado, bueno, pero cuando uno lee todo de artículos que se contradicen, que no se entiende realmente vos lo lees y pero no se entiende. Que para colmo, un punto, una coma de la ley te Y cambia sí, por la supuesto, interpretación, ¿no? totalmente, totalmente. Después bueno, hablaron de esto los jueces, de Sí. la inviabilidad de esta agenda centralizada, de Ujú. cómo, o sea, en la funcionalidad, de cómo van a organizar audiencias desde la otra punta de la provincia a un, no sé, un juez de acá, con un abogado de Vera, con un imputado que esté preso en no sé, es como, no se entiende bien cómo Claro. funcionaría o cómo lo van a hacer. Y no lo entienden ustedes porque no fueron convocados. No, por supuesto, Ahí, ¿viste? Uno ahí se volvemos al desayuna tema. también con esto Claro. y dice, bueno. Y bueno, también lo que decíamos antes, la tensión con lo del juez natural. A ver, Ujú. el juez natural es una garantía constitucional, la independencia judicial, o sea, los jueces también hablan de esto, de también de forzar el tema de las videoconferencias, porque si entramos en esto que propone el Ejecutivo, las audiencias presenciales sí van a desaparecer automáticamente, porque directamente vamos a estar en diferentes lugares, sin duda, el juez, el defensor, el imputado. eh, a todo esto también quiero decirlo. Las audiencias hoy en día de nuestro sistema penal Ujú. santafesino se hacen por Zoom. No es que ni siquiera hay una plataforma específica. O sea, son audiencias que se hacen por Zoom. No sé cuál es la seguridad de hacer audiencias por Zoom realmente, Ujú. pero como cuando haces una reunión con un amigo que te conectas al Zoom, esas son Claro. las audiencias judiciales, digamos. No sé, ¿por qué no invierten en hacer de última un sistema? Digo, se me acaba de ocurrir, qué sé yo, no sé, pero me parece que también tiran Sí, sí, cosas sí, sí. sin Sí, porque pensar. en definitiva el Estado puede invertir en una plataforma. Pero pará, porque acá estamos hablando también de una plataforma. Más allá del Zoom o no el Zoom, hay lugares, porque lo sé a esto, hay lugares donde tienen graves problemas con el Internet, con Bueno, el servicio de Internet. O sea, imagínate hacer una audiencia a por Zoom ver, que el se derecho corta. de conferenciar privado con el abogado, ese está borrado, que es uno de los pilares del derecho de defensa, como Claro. decía antes. Por ejemplo, nos conectamos a un Zoom, a una audiencia, pedimos, che, me quiero conectar un rato antes para poder hablar. Ah, no hay tiempo. Termina la audiencia, ¿me pueden dejar 5 minutos para poder explicarle a mi defendido qué pasó en la audiencia? No, tenemos que cortar. No te dejan ni quedarte hablando. Si estuviésemos en una sala, yo estoy con mi cliente al lado. Claro, ¿Cómo? Y es como, che, pero no me dejan hablar antes, no me dejan hablar después. ¿Qué hago? claro. Ah, anda vos, el abogado, que vaya donde esté preso la persona y se arregle, no importa. Claro. Ahora, si vamos a hacer una audiencia por Zoom, ¿cómo no te van a permitir antes y después? Porque ya pedir en el transcurso de la audiencia sería, ¿no? Pero mínimo, antes o después. La persona no tiene derecho a conferenciar en privado con su abogado, porque además siempre tiene un policía parado al lado, no podés hablar porque eso está grabado. No, pero Es aparte, realmente aparte ahí grave. está también. Porque digo, cuando entiendo, ¿no? Y esto también, perdón si vi muchas series del tema, pero bueno, o muchas películas. Pero digo, pasa aquí también que cuando vos, imagino, vamos a poner una persona presa Sí. o privada de su libertad. Abogado va a la cárcel, se reúne en privado en una sala con su defendido. También, en ese sentido, hace poco hubo un reclamo Ujú. de un grupo de abogados penalistas por Ujú. también, van haciendo cambios en la forma en la que el abogado puede entrar y ver a su defendido. Nos Ujú. van poniendo trabas que
Imagínate que si saliéramos a quejarnos, por así decirlo, de Ujú. todo lo que sucede, estaríamos todos los días, yo te llamaría todos los días, Juan, puedo ir, Sí. porque realmente hace poco hubo un habeas corpus colectivo, de hecho está Ujú. pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal, porque son cada vez también las trabas que se nos pone a nosotros como defensores. No solo que tenemos que ir, morirnos de frío, de calor, esperar horas ahí parado donde pueda y donde, porque todo es, realmente, imagínate si a los jueces le hacen esto, ¿qué nos hacen a nosotros los abogados Claro, defensores? O totalmente. sea, y se me fue a qué iba. No, y que bueno, está esta cuestión de la privacidad de Esto de abogado-cliente. conferenciar con el abogado defensor en Por- privado es casi nula. Porque, ¿sabés qué se me ocurrió cuando te escuché? Digo, alguien maneja el Zoom, entiendo porque la mira la operadora, porque alguien maneja el Zoom. Entonces ya no estás privado, ya no es privada la No, charla. no, 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 y aunque te viste, Claro, se puede grabar también. Bueno, pero ahí entiendo yo de que las partes saben de que se está grabando la charla. sí, a ver, uno confía en que el operador, que una persona que trabaja en la oficina de Ujú, gestión judicial, cuando te dice, che, que no está escuchando, por ujú. supuesto, uno confía, pero realmente no sabemos que esto Claro. y es verdad que sabemos que está grabado y que hay cosas que no podemos hablar, pero no podemos, o sea, por teléfono, la persona que está privada de su libertad, del teléfono en la cárcel no te puede hablar porque también sabemos que están Sí, 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 grabados. está grabado. Un Ujú. teléfono, el celular está prohibido. Queremos hacer un Zoom, no se puede. Seguro hay alguien atrás escuchando, Claro, no o sea, puede. realmente, ya sé que estas cosas no le importan a nadie y la gente dice, bueno, son delincuentes que se jodan. Pero deberían importarnos a todos, porque no estamos diciendo que esta persona es más o menos delincuente. Son derechos que todas las personas tenemos y como también suelo decir, uno nunca sabe si te puede pasar a vos, a tu amigo, a tu hermano, a tu tío, a tu papá, de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y querer que se respeten las leyes, más allá de si se cometió o no un hecho, porque, a ver, tampoco es que esto de la puerta giratoria, todas esas cosas que no existen, o sea, no existen. Entonces, si realmente cometiste un hecho y la fiscalía tiene pruebas para condenarte, te van a condenar, Mm. no vas a zafar. Ahora, si vos estás metido en un problema, vas a querer que se respeten tus derechos y tus garantías. Entonces, solamente estamos hablando de eso, que vos puedas tener una conversación en privado con tu abogado. O sea, eso no es hacer trampa, es atenerse a las reglas del juego. Y realmente son cada vez más las dificultades que tenemos nosotros los abogados defensores, las personas privadas de su libertad para poder comunicarse con nosotros, para poder ejercer el Ministerio de la Defensa, que es tan importante como el de la Fiscalía. Bárbara, cierro porque respeto lo que me planteaste de los tiempos. Creo que tenías otro evento. Eh, Indudablemente que hay mucha preocupación, ¿no? En la justicia están pasando muchas cosas y muy rápido. Sí, sí. Y por último, Sí, sí, de lo que de los jueces, ujú. algo que también me A parece ver, importante, sí, que sí, por favor. esta reforma lo que hace Ujú, es eleva a 18 años ujú, el umbral para que un tribunal de apelación ujú, revise una condena, un tribunal colegiado. Digo, hoy en día, ujú, si una persona es condenada a más de 5 años, al momento de que un tribunal de apelación revise su condena, la ley dice que tiene que haber un tribunal colegiado, 3 jueces. ujú, Lo que hace este proyecto de reforma es que dice que va a haber un tribunal colegiado a partir de que haya una condena de más de 18 años, o sea, aumenta 5 años a 18. ujú. O sea que prácticamente a vos te tienen que condenar a 20 años de prisión para que sea un tribunal colegiado el que revise tu condena, ¿se entendió? Sí, sí, sí. Entonces, y eso también los jueces no les parece bien, eh, dicen que también que eso violaría derechos y garantías, que esto no agiliza el trámite. A ver, por supuesto que es lo mismo que haya 3 jueces en una audiencia que haya uno, pero estamos hablando de una persona a la que la condenaron a más de 18 años. Y un tribunal que va a revisar eso, sí, son cosas que no pueden tomarse a la ligera. Y por eso celebro que los jueces se lo tomen tan en serio y digan, esto está mal, esto está realmente mal. Y que alcen su voz, todas las circunscripciones Ujú. juntas. Me parece muy valorable. Y nada, uno, como y lo digo como abogada defensora, uno todavía confía en los jueces y confía en la justicia, porque es lo único que nos queda. Totalmente. Ujú. Entonces, es como una especie de aliciente al corazón decir, bueno, sí, los jueces. A ver,
en su investidura y con el rol que cumplen. Por supuesto no pueden salir, no creo que un juez se vaya a sentar acá a decir todo esto que estoy diciendo yo, pero que alcen su voz y que hablen de derechos y de garantía y que se den cuenta que los están, nada, que los están queriendo borrar del mapa, no sabemos bien por qué. Bueno, me parece valorable. Y también, como por último, Sí. nada, como viste que también está todo este problema, esta pica, por así decirlo, de Puyaro con la Corte Provincial nuestra, la Corte Suprema, bueno, nada, yo creo que la independencia del Poder Judicial es la base del sistema republicano, o sea, cuando el Poder Ejecutivo se entromete de esa forma, como lo está haciendo, es para preocuparse y por eso, nada. Espero que estas reformas no se aprueben de esta forma, que realmente haya consensos, que realmente haya debates serios al respecto, con gente capacitada. Y bueno, y que si tiene que haber reformas, que las haya, Sí, pero sí, sí. reformas que sirvan. Con la reforma con la gente adentro y no con la gente afuera. Claro, Con la gente ustedes, ¿no? Cuando exacto. hablo de la gente de ustedes. Bárbara, gracias No, gracias a nuevamente. ustedes. Bueno, lo dijiste recién bien, va a venir gente del Colegio de Magistrados, ahora no estaban imposibilitados por su agenda, pero ya es importante el documento que emitieron. Sí. Eso ya es importante, ya es un gran paso, yo creo, y lo dijiste en varias oportunidades, y está bueno que lo reconozcamos. Gracias, No, gracias a vos, y Juan. bueno, vamos a ver cuándo volvés Sí, a dale. charlar. Nos Gracias. gusta tu presencia aquí. Bueno, muchas Gracias. gracias.